buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentre. Mi nombre es José Villanueva y compartiré con ustedes la videoconferencia sobre Big Data, los datos masivos en la red. Una revolución Big Data, podemos decir que es una cantidad impresionante de datos disponibles en la red, base de datos más grande de la historia. Con ello compartiremos casos, en el caso de Google, que Google principalmente en su buscador no tenía en mente que fuera un corrector ortográfico, y aún así todos los días miles de personas teclean palabras en su página. No para saber específicamente alguna información, sino para saber la forma correcta de escribir dichas palabras. Lo que probablemente no saben, o sí tal vez de alguna u otra forma, es que están haciendo uso de una de las mayores bases de datos de lenguaje actualizadas al instante, es decir, información más precisa, más inmediata. A eso pues se suma todo lo que es este gigante de la era de la tecnología digital, más conocido como Google. Los datos masivos están presentes cada vez más en nuestras vidas y sin embargo apenas nos damos cuenta de sus aplicaciones. Cuando empiezan a funcionar, cómo funcionan, qué posibilidades se abren y cómo se están usando, ya no puedes dejar de verlas en todas partes, porque se vuelven algo de nuestra vida, cotidiana. En el caso de Facebook, Twitter, que se comparte una gran cantidad de información a través de la red. A eso pues sumamos los esfuerzos de lo que es revolución de Big Data, los avances en lo que es el manejo de datos. Eso es en cuanto a lo que es la revolución de lo que es Big Data. Y cada vez que mantenemos en lo que es un sistema de recacha, cuando estamos registrando, este sistema lo que nos hace es identificar que realmente somos personas las que estamos buscando una información y no robots, para indicarnos un orden que somos personas que estamos contribuyendo a digitalizar textos. Decimos a la máquina lo que en esa palabra un lector digital no puede leer. Entonces eso es parte de lo que es la información y autentificación de los usuarios reales y que generan información a través de internet. Cada día pocas personas más conscientes de que cada vez que hacemos este pequeño test de Turing estamos contribuyendo a que un sistema utilizado por 200.000 páginas, entre ellas Facebook y Twitter, almacenen estos datos y los utilicen para escanear libros, algo que por su magnitud sería muy costoso producir. La idea fue del brillante Louis von Ahn, a quien se entrevistó en el diario de Turing, y es solo una de las formas de utilizar los datos masivos del Big Data. Pero nos preguntamos hoy en día, ¿qué es Big Data? Es algo que forma parte de un gran crecimiento de datos. ¿Por qué se ha vuelto tan importante en nuestras vidas? ¿Está al alcance de todos? ¿O está lejos de que nosotros podamos alcanzar lo que es y obtener información acerca de Big Data? Debido al gran avance que existe, día a día con las tecnologías de la información, las organizaciones se han tenido que enfrentar a nuevos desafíos que les permitan analizar, descubrir y entender más allá de lo que sus herramientas tradicionales reportan sobre su información. Al mismo tiempo que durante los últimos años, el gran crecimiento de las aplicaciones disponibles en Internet, georreferenciamiento, redes sociales y entre otras, han sido gran parte en la importancia
de la toma de decisiones en los negocios de las empresas. Esto prácticamente es lo que lo caracteriza a lo que es Big Data. Y sí, está al alcance de todos. Se ha vuelto tan importante en nuestras vidas porque cada día tenemos que interactuar con ellas y todos formamos parte de ese gran crecimiento de datos, sí, a diario. Continuamos con lo que es una breve introducción o una introducción acerca de lo que es Big Data. El primer cuestionamiento que posiblemente llegue a nuestra mente en estos momentos es ¿qué es Big Data y por qué se ha vuelto tan importante? Pues bien, en términos generales podríamos referirnos a la tendencia en el avance de la tecnología que ha abierto las puertas hacia un nuevo enfoque de entendimiento y toma de decisiones, la cual es utilizada para descubrir enormes cantidades de datos, ya sea ordenados, o sea, estructurados, no estructurados y semiestructurados, que tomaría demasiado tiempo y sería muy costoso cargarlos en una base de datos relacional con su análisis, de tal manera que el concepto de Big Data aplica a toda aquella información que no puede ser procesada o analizada por una base de datos convencional, sino que se utilizan otras herramientas más especiales, más específicas, que son más rápidas. Sin embargo, Big Data no se refiere a alguna cantidad en específico, ya que es usualmente utilizada cuando se habla en términos de petabyte, exabyte de datos. Entonces, cuando es demasiada información de manera que sea elegible para ser procesada y analizada, Big Data analizamos en términos de byte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte. Además del gran volumen de información que existe en una gran variedad de datos, puede ser representado de diversas maneras en todo el mundo. Como podemos citar algunos ejemplos de dispositivos móviles, audio, video, sistemas de geoposicionamiento global, incontables sensores digitales en equipos industriales, automóviles, medidores eléctricos y entre muchos otros más, las cuales pueden medir y comunicar el posicionamiento, movimiento, vibración, temperatura, humedad y hasta los cambios químicos que sufre el aire, de tal forma que las aplicaciones que se analizan o que analizan estos datos requieren que la velocidad de respuesta sea demasiado rápida para obtener información correcta. Eso significa que tiene que ser algo real, algo que nos ayuda a obtener una información lo más rápido posible, en un menor tiempo y en el momento preciso. Principalmente estas son las características de Big Data. Por eso se ha vuelto tan importante para nosotros, por la cantidad de datos que se almacenan y por la forma en cómo podemos acceder a ella. Es importante entender que las bases de datos convencionales son una parte importante y relevante para una solución analítica. Se vuelve mucho más vital cuando se usa un conjunto de la plataforma Big Data. Pensemos en nuestras manos, una mano izquierda y la otra derecha. Cada uno ofrece fortalezas individuales para que se lleve a cabo un trabajo específico. Por ejemplo, en el caso de un beisbolista, sabe que una de sus manos es mejor para lanzar la pelota y la otra para atraparla. Puede ser que cada mano intente hacer la actividad de la otra, mas sin embargo el resultado no será el mismo, será un resultado diferente. Bueno, eso pasa con Big Data. Los resultados se pueden hacer de una forma diferente para obtener datos, pero los resultados serían muy pésimos o muy malos, que no nos serviría de nada la información capturada. ¿Y de dónde proviene toda esa información? ¿De dónde sale esa cantidad impresionante de datos que son generados a diario en la red, en lo que hoy llamamos la aldea global?
¿De dónde proviene toda esa información? Los seres humanos estamos creando y almacenando información constantemente, cada vez más, en cantidades astronómicas. Se podría decir que si todos los bytes de datos del último año fueran guardados en sí, se generaría una gran torre desde la Tierra hasta la Luna y de regreso. Por eso es a lo que me refiero, que son cantidades astronómicas. Es grandísima la cantidad de datos, pero eso, gracias a Big Data, está almacenado en algún lugar en la red. Esta contribución a la acumulación masiva de datos podemos encontrar en diversas industrias. Las compañías mantienen grandes cantidades de datos transaccionales, reuniendo información acerca de sus clientes, proveedores y operadores, entre muchos otros más. De la misma manera sucede con el sector público. En muchos países administran enormes bases de datos y contienen los datos del censo de la población, registros médicos, impuestos, etc. Y si a todo esto le añadimos las transacciones financieras realizadas en línea o por dispositivos móviles, análisis de redes sociales como Twitter, son cerca de 12 terabytes de tweets creados diariamente, y Facebook almacena alrededor de 100 petabytes de fotos y videos. Ubicación geográfica mediante coordenadas del sistema global de posicionamiento utilizado para posicionar, para geoposicionar, dice, un objeto más bien utilizado en los vehículos, entre otras aplicaciones que tiene. En otras palabras, todas aquellas actividades de la mayoría de nosotros realizamos varias veces al día en nuestros teléfonos inteligentes, más bien conocidos como smartphone. Estamos hablando de que generan alrededor de 2.5 quintillones de bytes diariamente en el mundo. Una cantidad impresionante de datos que, de acuerdo a un estudio realizado por Cisco en el 2011 y entre el 2011 y el 2016, la cantidad de tráfico de datos móviles crecerá a una tasa anual del 78%, así con el número de dispositivos móviles conectados a través de Internet excederá al número de habitantes en el planeta. Las Naciones Unidas proyectan que la población mundial alcanzará los 7.5 billones para el 2016, de tal modo que habrá cerca de 18.9 billones de dispositivos conectados a la red a escala mundial. Esto no conllevaría que el tráfico global de datos móviles alcance el 10.8 exabytes mensuales o los 130 exabytes anuales. Este volumen de tráfico previsto para el 2016 equivale a 33 billones de bits anuales o 813 quintillones de mensajes de texto. Pero no solamente somos los seres humanos quienes contribuimos al crecimiento enorme de la información. Existen también la comunicación denominada máquina a máquina, end-to-me, machine-to-machine, cuyo valor en la creación de grandes cantidades de datos también es muy importante. Sensores digitales instalados y mucha información más generada a través de ciertos dispositivos móviles que generan alguna información, ya sea de un paquete, de la entrega de un paquete, y que esta información es enviada a compañías de transportación, sensores y medidores eléctricos para determinar el consumo de energía, intérpretes regulares para que sea enviada esta información a compañías del sector energético. Se estima que hay más de 30 millones de sensores interconectados en distintos sectores como la automotriz, transportación, industrial, servicios comerciales, etc. Y se espera que el número crezca a un 30% anual. Ahora, de todo esto, de toda la información expuesta, de dónde proviene tanta información, que se convierte en una gran cantidad de datos que están disponibles en la red, pero que nosotros de una manera u otra no podemos capturar esa gran cantidad de datos,
porque nos sería imposible poderla guardar en un lugar diferente donde normalmente está. Ahora viene y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué tipo de datos debo explorar? En muchas organizaciones en el día de hoy, o muchas empresas se preguntan o se enfrentan ante la pregunta: ¿qué información es la que se debe analizar? El cuestionamiento debería estar enfocado hacia qué problema es el que está tratando de resolver. Si sabemos que existe una amplia variedad de tipos de datos, analizar una buena clasificación nos ayudaría a entender su representación, aunque es muy probable que estas categorías puedan extenderse con el avance tecnológico. Ahora bien, con la cantidad de datos disponibles, esto nos mejoraría una gran cantidad de problemas. O sea, nos ayudaría a solucionar problemas que de repente están afectando al mundo actual. Sin duda alguna, en que hoy vivimos en una de las mejores épocas en el área de tecnología, y una de ellas es la revolución Big Data. En el web and social media, que es el primero de los tipos de datos que debemos de explorar, incluye contenidos web, información que es obtenida de las redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn o blogs. En el caso de Machine to Me, que es el segundo, se refiere a las tecnologías que permiten conectarse a otros dispositivos, utilizando dispositivos como sensores medidores que capturan algún evento en particular. Y Big Transaction Data incluye registros de facturación en telecomunicaciones, registros detallados de las llamadas. Estos datos transaccionales están disponibles en formatos tanto semiestructurados como no estructurados. Y la siguiente es el biometric. En el biometric, información biométrica en la cual se incluyen huellas digitales, escaneo de la retina, reconocimiento facial, genética, etc. En el área de seguridad e inteligencia de los datos biométricos han sido información importante para las agencias de investigación. En el caso de ahorita, lo que promueve Google es prácticamente genéticamente la información de cada persona ser publicada, ser capturada, pero va a ser capturada para Google para que investigadores en el área de medicina y la investigación científica puedan disponer de ese tipo de información para resolver problemas puntuales. En el Human Generated, las personas generamos diversas cantidades de datos, como la información que guarda un call center al establecer una llamada telefónica, notas de voz, correos electrónicos, documentos electrónicos, estudios médicos, entre muchos más. Pero llegamos más adelante de lo que es lo que debemos explorar. Hay unos componentes que nos hablan más acerca de lo que es la generación o revolución Big Data. La gran plataforma de Big Data, donde está sustentada prácticamente Big Data. Pues todas las organizaciones desde diferentes ángulos han atacado esta problemática. Todas esas montañas de información han generado un costo potencial al no descubrir el gran valor asociado. Desde luego, el ángulo correcto que actualmente tiene el liderazgo en términos de popularidad para analizar enormes cantidades de información en la plataforma de código abierto de Hadoop y MapReduce. Esa es la parte. Es algo interesante porque Hadoop es una de las principales plataformas que utiliza Twitter para obtener y capturar y manipular datos a una gran escala. Ahora podemos ver también lo que es los datos en el clúster de Hadoop,
que prácticamente va siendo el significado o qué es lo que se encarga Hadoop de hacer. En el caso está inspirado al proyecto de Google de File System, el GFS, y en el paradigma de la programación de MapReduce, el cual consiste en dividir en dos tareas: Mapper, Reducer, para manipular los datos distribuidos en nodos de un clúster, logrando un alto paralelismo en el procesamiento. Hadoop está compuesto de tres piezas: Hadoop Distributed File System, el Hadoop MapReduce y el Hadoop Canon. En el Hadoop Distributed File System tenemos que los datos en el clúster son divididos en pequeñas piezas llamadas bloques y distribuidas a través del clúster de manera que las funciones del MapReduce pueden ser ejecutadas en pequeños subconjuntos, y esta provee escalabilidad necesaria para el procesamiento de grandes volúmenes. En el caso de MapReduce, es el núcleo de Hadoop. El término MapReduce en realidad se refiere a dos procesos separados que Hadoop ejecuta. El primer proceso, Max, el cual toma un conjunto de datos y los convierte en otro conjunto, donde los elementos individuales son separados en tuplas, pares de llave o valor. ¿Qué es lo que significa? El proceso reduce obtiene la salida del MAC como datos de entrada y combina las duplas en conjuntos más pequeños de las mismas. En una fase intermedia es la denominada to-flow, la cual obtiene las duplas del proceso MAC y determina qué nodo procesará estos datos, dirigiendo la salida de una tarea de Reduce en específico. En el caso de Hadoop Canon, estos son un conjunto de librerías que soportan varios subproyectos de Hadoop. Además de estos tres componentes principales en Hadoop, existen otros proyectos relacionados, los cuales son definidos. Aquí tenemos lo que es un concepto más claro de lo que es MapReduce. En realidad se refiere a dos procesos separados, lo que Hadoop ejecuta y lo que ya habíamos mencionado, y estos son los componentes ejecutados y que se desprenden de lo que son los componentes del Hadoop Canon Components. El primero es Avro. Avro es un proyecto de Apache que provee varios servicios de serialización. Cuando se guardan los datos en un archivo, el esquema se define y ese archivo es guardado dentro del mismo. De ese modo es más sencillo para cualquier aplicación leerlo posteriormente, puesto que el esquema está definido dentro del archivo. Como siguiente tenemos Cassandra. Cassandra es una base de datos no relacional distribuida y basada en un modelo de almacenamiento de clave-valor desarrollada en Java. Permite grandes volúmenes de datos en forma distributiva y pues es utilizada por Twitter. Las empresas que utilizan Cassandra pues es Twitter dentro de su plataforma. Está bien estructurado. Y como siguiente tenemos Shootway, diseñado para la colección y análisis de gran escala de logs, incluye un token para desplegar los resultados de análisis y monitoreo. Como siguiente tenemos el Bloom, que es, tal como su nombre lo indica, su tarea principal es dirigir los datos de una fuente hacia alguna otra localidad. En este caso, así el ambiente de Hadoop existen tres entidades principales: el source, decorator y sink. Un source es básicamente cualquier fuente de datos. Sink es el destino de una operación en específico y decorator es una operación dentro del flujo de datos que transforma esa información de alguna manera, como por ejemplo descomprimir los datos o alguna otra operación en particular sobre los mismos. Y tenemos el siguiente que es el HBase. Es una base de datos columnar, Column Oriented Database, que se ejecuta en el HBase que soporta el SQL
De hecho, la base no es una base de datos relacional. Cada tabla contiene filas y columnas como una base de datos relacional. HBase permite que muchos atributos sean agrupados llamándolos familias de columnas, de tal manera que los elementos de una familia, columnas, son almacenados en un solo conjunto. Y después continuamente tenemos Hive. Es una infraestructura de Data Warehouse que facilita administrar grandes conjuntos de datos que se encuentran almacenados en un ambiente distributivo. Tenemos el siguiente que el Hackwell. El Hackwell fue donado por IBM a la comunidad de software libre. jQuery Language for JavaScript Object Notation JALSA es un lenguaje funcional y declarativo que permite la explotación de datos en formato que ya conocemos, que es el JSON en español y JSON, diseñado para procesar grandes volúmenes de información para explorar el paralelismo. Y más como si el siguiente tenemos Lucene, que este es un proyecto de Apache, es un proyecto de Apache bastante popular para realizar búsquedas sobre texto. Lucene provee la librería para indexación y búsqueda de texto. Ha sido principalmente utilizado en la implementación de motores de búsqueda, aunque hay que considerar que no tiene funciones de crawling ni análisis de documentos HTML incorporadas. Y tenemos la siguiente, que es el Ocean. Como se puede notar, existen varios procesos que son ejecutados en distintos momentos, los cuales necesitan ser orquestados para satisfacer la necesidad de tan completo análisis de información. Es un proyecto de código abierto, que significa su flujo de trabajo, coordinación entre cada uno de esos procesos. Flujo es definido mediante un grafo acíclico llamado Directed Acyclic Graph, y es acíclico puesto que no permite ciclos en el grafo, es decir, solo hay un punto de entrada y de salida, y todas las tareas y dependencias parten del punto inicial hasta el punto final sin punto de retorno. Un ejemplo, un flujo de datos se representa de diferentes formas, que no la vamos a ver aquí, pero sí podría compartir con ustedes después, si así ustedes me lo solicitan. Y está lo que es el PIN, inicialmente desarrollada por Yahoo para permitir a los usuarios de Hadoop enfocarse más en analizar todos los conjuntos de datos y dedicar menos tiempo a construir los programas de MapReduce, tal como su nombre lo indica, al igual que cualquier otro producto que iguale a lo que es MapReduce o que haga más fácil su trabajo. Como siguiente tenemos el Zookeeper. El Zookeeper es otro proyecto de código abierto de Apache que provee de una infraestructura centralizada y de servicios que pueden ser utilizados por aplicaciones o para asegurarse de los procesos a través de un clúster que sean serializados y sincronizados. Inicialmente, Zookeeper es una aplicación puede crear un archivo que persiste en memoria de los servidores Zookeeper llamado Snode. Es en el caso de este archivo, Snode, que puede ser actualizado por cualquier nodo en un clúster, y cualquier nodo puede registrar que se ha informado a los cambios ocurridos, dice en este. Ahora llegamos a lo que son los componentes. Ahora vamos a lo que es Big Data y los campos de investigación. Los campos de investigación se han notado grandes avances en lo que es la solución de problemas, tanto para la información que está disponible
para los científicos, para resolver de una forma más precisa y más rápida los problemas a los cuales dispone de los cuales tiene la humanidad. Ellos también han analizado desde ya hace mucho tiempo lo que ahora representa el gran reto de la escala de estos son generados. Es la cantidad de información. La explosión de grandes datos está transformando la manera en que conduce una investigación, dice una investigación adquiriendo habilidades en el uso de Big Data para resolver problemas complejos relacionados con el descubrimiento científico, investigación ambiental y biométrica, educación, salud, seguridad nacional, entre otros. De los proyectos que se pueden mencionar donde se ha llevado a cabo el uso de la solución de Big Data, dice, se encuentra el lenguaje el lenguaje Interaction and Computer Laboratory, en conjunto con la Universidad de Trento en Italia. Son un grupo de investigadores cuyo interés es el estudio de la comunicación verbal y no verbal en los métodos computacionales como cognitivos. Eso es parte de las soluciones de los cuales nos aporta Big Data. Y hay muchas situaciones más que nos ayudan a solucionar problemas en los cuales la humanidad está que en otro momento no hubiera podido solucionarlos tal como nos ofrece hoy, lo que es gracias a la plataforma, a lo que es la revolución de Big Data, los datos que ya están disponibles. Y llegamos más adelante con lo que son ya en conclusiones. La solución de problemas que hubiera tardado años en resolver. En el caso de IBM, que cuenta con una plataforma ya de Big Data, y Google que ha estado trabajando en ello para poder disponer de más contenidos capturados a través de los diferentes métodos para obtener y capturar información. La naturaleza de la información es diferente a la información del pasado debido a la abundancia de sensores, micrófonos, cámaras, escáneres, medios, imágenes, etc. Dice, en nuestras vidas los datos son generados a partir de estos. Sin duda alguna que sí, son elementos que dentro de pocos segmentados más grandes de toda la información disponible son herramientas que expanden más lo que es la revolución digital. El uso de Big Data dice ha ayudado a los investigadores a descubrir cosas que les podrían haber tardado años en descubrir por sí mismos sin el uso de estas herramientas debido a la velocidad de análisis. Dice, es posible que el analista de datos pueda cambiar sus ideas basados en el resultado obtenido y retrabajar el procesamiento una y otra vez hasta encontrar el verdadero valor que se está tratando de llegar. Como se puede notar, dice, en la implementación a una solución alrededor de Big Data implica de la integración de diversos componentes y proyectos en un conjunto, que en un conjunto forman el ecosistema necesario para analizar grandes cantidades de datos. Sin una plataforma Big Data se necesitaría que desarrollaran adicionalmente código que permita administrar cada uno de esos componentes, como por ejemplo manejo de eventos, conectividad, alta disponibilidad, seguridad, optimización y desempeño, depuración, monitoreo, administración de aplicaciones, SQL y script. Eso sería un trabajo tedioso poder hacer eso, pero gracias a ello ya existen lo que son soluciones a estos problemas. Bueno, eso es todo y me despido de ustedes con la siguiente frase. Vivimos en la mejor época de la humanidad. Muchas gracias y espero que les sirva de mucho esta información, y no olviden antes compartir esta videoconferencia
porque no únicamente están compartiendo una videoconferencia a los demás, sino que están compartiendo el conocimiento, que debe ser libre y debe ser un derecho para todos. Muchas gracias y que estén bien.